Buenos días, profesor Andrés Fernández. Mi nombre es Jorge Díaz. Junto a mis compañeros Joaquín Marcotti y Nicolás Villalobos, les pondremos este video explicativo correspondiente al primer trabajo de hidrología. Bueno, este video se va a dividir en tres partes. La primera se explicará el problema planteado. La segunda se hablará de conceptos básicos para entender mejor el problema. Y la tercera se tratará de la resolución del ejercicio con todas las fórmulas matemáticas que fueron necesarias para obtenerlo. Bueno, este es el problema planteado, que habla de una masa de aire no saturada que se encuentra a cierta cota. Luego asciende hasta su creación de nube y luego asciende un poco más hasta su punto de saturación. Luego precipita y luego desciende esta masa de aire. Luego se dan unos valores los cuales van a ser utilizados más adelante en la tercera parte del video. Lo importante acá son los conceptos claves, los cuales serán masa de aire, procesos de ascenso y descenso son adiabáticos, el punto rocío, gradiente adiabático húmedo y gradiente adiabático seco. En primer lugar, una masa de aire. En este caso se habla de nubes, lo cual son básicamente vapor de agua, los cuales ascienden, se condensan y luego descienden. Bueno, después vienen los procesos adiabáticos. Un proceso adiabático en termodinámica se explica como un proceso en el cual no existe transferencia de calor. Recordar que en termodinámica no existe el frío, sino la ausencia de calor. El gradiente adiabático húmedo es cuando una masa de aire seco que está en ascenso se enfría hasta alcanzar el punto rocío, y lo mismo inversamente. El gradiente adiabático seco hace relación con la expansión y la comprensión de una masa de aire, la cual se encuentra en ascenso y descenso. Dentro de los conceptos claves también se encuentra el punto rocío. ¿Y qué es? El punto rocío es la temperatura a la cual se debe enfriar el aire para que el vapor de agua se condense en rocío o escarcha. Cabe mencionar que no solo la temperatura juega un papel importante en este proceso o para que se origine el punto rocío. También es fundamental que la presión debe ser constante y debe haber una cierta humedad para que se produzca el punto rocío. Es decir, que para que se origine dicho punto debe haber una relación entre la temperatura, la presión y la humedad. Sin que estos tres factores se relacionen entre sí, no se puede llevar a cabo este proceso. Cabe mencionar que a cualquier temperatura hay una cantidad máxima de vapor de agua que puede contener el aire. Esta cantidad máxima se llama presión de saturación de vapor de agua. Y bueno, Clausius-Clapeyron. ¿Y por qué mencionamos esto? Ya que en el problema planteado se tiene que resolver de alguna forma, si no sería imposible llevarlo a cabo, realizarlo y llevarlo a cabo. Y gracias a esta ecuación, la ecuación de Clausius-Clapeyron, nos permite poder solucionar este problema, ya que esta relaciona los cambios de presión de vapor y la temperatura en una transición de fase o cambio de estado, y aplica para sublimaciones, evaporación, fusiones o incluso en cambio de fase cristalina. Por lo que se puede apreciar, esta ecuación es bastante versátil y en este caso a nosotros nos sirvió para poder resolver el problema que nos plantearon en clases. Y bueno, a modo de ejemplo, antes de entrar a resolver detalladamente y mostrar el paso a paso de cómo resolver un problema, explicaré un poco más o menos en simples palabras el proceso que se llevó a cabo. Como nos plantearon, primero tuvimos una masa de aire a eso de 74 metros sobre el nivel medio del mar. Luego esta asciende a 1081 metros sobre el nivel medio del mar y se forman las nubes, las típicas nubes que nosotros conocemos. Luego eso vuelve a subir a 4322 metros sobre el nivel del mar y en ese punto se elimina el exceso de vapor de agua. Se puede eliminar en forma de rocío, como se mencionó anteriormente, lluvia. Y una vez se elimina el exceso de vapor de agua, esta vuelve a bajar nuevamente a 1467 metros sobre el nivel del mar. Para poder resolver el problema se tiene que saber cuáles son los datos iniciales, los cuales en el caso de nuestro problema fueron
una cota inicial de 74 metros sobre el nivel del mar, una cota donde se formaron nubes de 1081 metros sobre el nivel del mar, una cota de la cota más alta que alcanzaron las nubes, que fue de 4322 metros sobre el nivel del mar, una cota final, la cota donde termina el ejercicio, de 1467 metros sobre el nivel del mar, y un punto de rocío en esa última cota de 15 Celsius. Además de eso, se sabe de que el gradiente adiabático húmedo en este caso, en este ejercicio, es un 76% del gradiente adiabático seco, y que este dato se usa en el paso de la formación de nubes, o sea, acá. También se sabe de que en el ejercicio hay una humedad relativa del 49%, y se sabe de que lo que se está preguntando es la temperatura inicial al principio del problema, o sea, en esta cota. Después de saber los valores iniciales del problema, se requieren saber las ecuaciones que se van a utilizar. En este caso utilizaremos 4 ecuaciones. La primera siendo una relación entre el cambio de altura entre cota y cota y las temperaturas que van a haber entre ellas. La segunda ecuación es la ecuación de Clausius-Capellón, que relaciona la presión que hay en un punto con la temperatura que hay en ese punto. La tercera ecuación es una igualdad, en la que por un lado tenemos la humedad relativa, que equivale a la diferencia de presiones que hay en ese punto. Y la última es, más que una ecuación, un valor encontrado para lo que es la temperatura del gradiente adiabático como una constante. Luego de eso, para poder empezar a solucionar el problema, utilizamos la ecuación de Clausius-Clapeyron para poder obtener la presión en el punto de rocío. ¿Ya? Esto sería, estamos viendo el ejercicio desde el paso final hacia atrás. El valor que nos da es de 1705.9 pascales. Con ese valor pasamos al siguiente. Utilizando el valor de 1705.9 pascales que obtuvimos en el paso anterior, utilizamos la igualdad entre humedad relativa y las presiones para poder obtener la presión del vapor de agua saturado, que sería en este caso de 3481.4286 pascales. Con la presión de vapor de agua saturada podemos volver a usar Clausius-Clapeyron para esta vez obtener la temperatura en el punto inicial sin que fuera el punto rocío. Siguiendo todos estos pasos, damos como final que la temperatura final antes de volverse del punto rocío era de 27.3784 Celsius. Teniendo la temperatura final en la última cota, podemos usar la ecuación que relaciona la diferencia de alturas con la diferencia de temperaturas para poder obtener la temperatura en la cota anterior, que sería en este caso 4322 metros sobre el nivel del mar. Tal temperatura nos dio menos 0.6006 Celsius en este caso. Habiendo obtenido el valor de la temperatura inicial a 4322 metros sobre el nivel del mar, podemos utilizarla en la ecuación otra vez, pero esta vez con una temperatura final en el tramo entre 4322 metros sobre el nivel del mar y 1081 metros sobre el nivel del mar, para obtener la temperatura inicial en esta última cota. Ya que en esta cota se forman las nubes, se debe pasar del gradiente adiabático seco al gradiente adiabático húmedo. Esto utilizando el porcentaje que se dio, que es de 0.76. Ya que tenemos un valor constante de menos 0.98 partido en 100 como el gradiente adiabático húmedo, eso lo multiplicamos por 0.76 para obtener el valor del gradiente adiabático seco.
En este caso, la temperatura final que se nos dio después de los cálculos fue de 23.5384 Celsius. En este último paso se vuelve a utilizar la misma ecuación para poder encontrar la temperatura inicial en el punto de 64 metros sobre el nivel del mar, siendo este el tramo entre diferencia entre 1081 metros sobre el nivel del mar y la primera cota dicha. Y aquí ya tenemos la temperatura en 1081 metros sobre el nivel del mar, podemos resolver dándonos el resultado de 33.407 Celsius, siendo este la incógnita que queríamos encontrar, la temperatura en el punto de inicio del ejercicio.